Meta presenta resultados y se dispara en bolsa un 20%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tan buenos son esos resultados que ha presentado para que suba tanto en una sola sesión? Bueno, pues te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te he preparado una presentación en la que te voy a explicar los resultados de la empresa y además he recopilado todo lo importante de lo que es la llamada de resultados. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos en la presentación que os he preparado y lo primero que os he puesto es la previsión que había de beneficios por acción por parte de los analistas, que era de 2,26 dólares, y lo que realmente han presentado, que han sido 1,76 dólares por acción, ¿vale? Entonces, así a priori parece que en beneficios se han quedado flojos y por la parte de ingresos sí que han conseguido batir, se estimaban 31,53 billions de dólares y han batido con 32,17. Así que bueno, así a primera vista, antes de adentrarnos en sus resultados, pues parecen unos resultados mixtos y parece que esto no justifica de ninguna forma una subida del 20%, ¿no? Sí que es cierto que haciendo una serie de normalizaciones, que después las vamos a comentar, el beneficio por acción hubiera sido más alto, hubiera sido de 3 dólares por acción y hubiera batido la previsión, pero aún así yo no creo que eso justifique nada de esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. En primer lugar, os he puesto también cómo ha ido el año completo 2022, extraído de su presentación. Las ventas, como veis, han quedado en una caída del 2%. Si excluimos el cambio, el impacto de la divisa, pues hubieran crecido algo, un 2%, y han quedado en 116.609 millones. Ya sabemos que no ha sido un buen año para las empresas que operan en todo este segmento de la publicidad digital, así que bueno, esto tampoco nos sorprende. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Que ha hecho que los beneficios por acción se hayan deprimido tanto, porque si vemos aquí, os he recuadrado aquí en rojo abajo, vemos que el EPS durante todo el año cae un 38%, pasando de 13,77 a 8,59. Eso es una caída brutal, chicos. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Bueno, pues básicamente es un problema de costes lo que tiene Meta, ya lo hemos venido comentando en anteriores presentaciones de resultados, y eso mismo ha hecho que se le compriman los márgenes de beneficio. Os he recuadrado aquí el operating margin, el margen operativo, y en este caso es del 25% cuando el año pasado fue del 40%, lo cual es una contracción de 15 puntos porcentuales, es muchísimo. Eso lógicamente pues hace que caigan los beneficios, ¿no? Si te cae el margen. ¿Y por qué ha sucedido todo esto? Pues porque los costes han aumentado un 23%. Pero os tengo que decir que esto parece que se va a ir solucionando de cara al futuro, ¿vale? Después vamos a ver que han hablado de la eficiencia de costes y es un punto clave muy importante y algo que muchos inversores pedíamos desde hace tiempo, porque se estaban cebando bastante con los costes. Veis que los costes y los gastos pues aumentan, como os digo, hasta los 87.665 millones. Después os hablaré de la previsión que han dado para el año que viene y el año 2021 habían sido 71.000, ¿vale? Entonces hay un salto importante, como os digo, del 23%. Bueno, visto que es un problema de costes, ¿qué es lo que nos han dicho en esta llamada de resultados y que en mi opinión es muy positivo para el futuro de la empresa? Bueno, aquí os he puesto un comentario de Mark Zuckerberg, el CEO de la empresa, así que vamos a leerlo porque creo que es bastante importante. Quiero hablar sobre mi tema de gestión para el año 2023. Muy bien, esto nos interesa, como ya sabéis, la bolsa descuenta expectativas de futuro. El dinero que ganó la empresa en el pasado pues realmente no importa mucho, lo que importa son las expectativas que hay para el futuro y el dinero que puede ganar, ¿no? Como ya sabréis. Nos dice que es el año de la eficiencia, algo muy interesante. Cerramos el año pasado con algunos despidos, ya sabéis que va a despedir al 13% de la plantilla, después hablaremos de su plantilla, y están reestructurando algunos equipos. Cuando hicimos esto, dije claramente que este era el comienzo de nuestro enfoque en la eficiencia y no el final, ¿vale? Esto ya os digo que está copiado y pegado de lo que ha dicho Zuckerberg. Y desde entonces hemos trabajado en algunas medidas adicionales como trabajar con nuestro equipo de infraestructura sobre cómo entregar nuestra hoja de ruta mientras gastamos menos en gastos de capital, en CAPEX. A continuación, estamos trabajando para aplanar nuestra estructura organizativa y eliminar algunas capas de mandos intermedios para tomar decisiones de manera más ágil, más rápida, además de implementar herramientas de inteligencia artificial para ayudar a nuestros ingenieros a ser más productivos. Esto es lo que nos decía. Después vamos a ver también la guía que nos han dado para el CAPEX, que aún así sigue representando una parte importante de las ventas, pero bueno, a mí me parece bien que hayan rebajado pues las expectativas que tenían sobre el CAPEX, ¿vale? Que buena parte es de expansión, aunque no podemos saber cuál es la cifra exacta.
¿Qué más nos decía Zuckerberg en la llamada? Vamos a ser más proactivos a la hora de eliminar proyectos que no están funcionando y que ya no son tan cruciales. Parece que esto está bien, ¿no? Si algo parece que no funciona, pues vamos a dejar de invertir dinero aquí y de quemar caja. Al trabajar en esto durante un periodo prolongado, creo que construiremos una empresa tecnológica más fuerte y seremos más rentables. Eso es algo clave porque, como veis, los márgenes EBIT, la rentabilidad de la empresa ha caído bastante en los últimos años. Facebook, o ahora conocida como Meta, era una empresa con márgenes operativos del 40% y actualmente pues tienen del 25%, como hemos visto al principio de la presentación. Es interesante, en mi opinión, que se centren en la rentabilidad y esto gusta bastante al mercado. ¿Por qué gusta tanto? Porque las expectativas a futuro ahora mismo, si cumplen esto que nos están diciendo, son buenas y parece que es lo que pedían muchos inversores. Vamos a ver algunos datos de cómo han ido sus redes sociales. Bueno, pues en su presentación nos ponen este dato de DAP, que significa dentro de su familia global de aplicaciones, que ya sabéis que engloba pues Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, pues el número total de usuarios, voy a mover la cámara para que lo veáis, ha alcanzado 2,96 billion, 2.960 millones de personas que se conectan de manera diaria a sus redes sociales, lo cual es una pasada. A pesar de que muchísima gente utiliza sus redes sociales, pues sigue creciendo. En concreto, el crecimiento es de un 5%. La misma métrica, pero que se conectan de manera mensual, lo que aquí nos llaman MAP, ha crecido un 4% hasta los 3.740 millones de personas, de gente que se conecta a sus aplicaciones de manera mensual. Lo anterior era diaria, chicos. Fijaros, es que es una barbaridad. Casi 3.000 millones de personas, que se dice pronto, pero es que es casi la mitad de la población mundial y de la gente que tenga acceso a Internet, pues será, no sé, lo podéis calcular, pero será más de la mitad probablemente. No tengo los números a mano. Es una locura, ¿vale? Estos números y la verdad es que sigue creciendo. Claro, las tasas de crecimiento no son espectaculares, pero es que porque prácticamente todo el mundo ya usa sus aplicaciones, no va a crecer un 30%, claro. Es evidente. También nos daban datos de DAUs, de la gente que se conecta de manera diaria a su red social Facebook, ¿vale? En vez de la familia de aplicaciones, pues como siempre nos da las métricas de Facebook y había alcanzado los 2.000 millones de personas que se conectan de manera diaria a Facebook, un crecimiento del 4% comparado con hace un año, y aquí podríais ver pues las zonas geográficas de donde es la gente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá son 199 millones de personas. Bueno, aquí lo podéis ver. Luego nos dicen que nadie utiliza Facebook, que es una red social que está muerta, pero sin embargo los números no parecen decir lo mismo, ¿no? Según vemos aquí. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué más comentarios interesantes os puedo hacer de los resultados? Nos decían, para el año 2022 las impresiones de los anuncios han aumentado un 18%. Este es un dato positivo. El dato que es negativo, aunque es algo esperable y que ya sabíamos y hemos ido viendo a lo largo del año, ¿no? A medida que empresas de este sector han ido presentando resultados, es que el precio promedio por los anuncios disminuyó. Cayó el número de personas que se querían anunciar. Muchas empresas, pues uno de los primeros sitios, como de donde recortan de su presupuesto, porque es fácil y rápido de recortar cuando hay incertidumbre, como ha sido este año 2022, pues es la parte de publicidad, ¿vale? El gasto en marketing. Muchas empresas ya nos dijeron, pues con todo el tema de la guerra y demás, cuando hubo incertidumbre, que estaban anunciándose menos o rebajando sus presupuestos publicitarios. Entonces esto también ha impactado en el precio de los anuncios, que cae un 16%. Ha sido un año difícil, lo que os comentaba, y esto, pues, el que caiga el precio de los anuncios ha contribuido a que los ingresos totales de la empresa del año, pues, hayan sido menores, ¿no? De lo que hubieran sido si no hubiera habido esa caída en el precio de los anuncios. Esto creo que es fácil de entender. En moneda constante, como os digo, los ingresos sí que es cierto que crecerían un 2%, que bueno, no tiene nada que ver con los crecimientos que ha tenido Meta en los anteriores años, pero ya os digo que estamos en un año muy complicado para todo este sector. Bueno, y ahora yo desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Qué pasará en el futuro si el precio de los anuncios, que ha caído un 16% este año, se normaliza en el futuro? Eso podría ser, ¿no? En mi opinión, algo positivo para la empresa. ¿Vosotros creéis que podría pasar algo así en el futuro? ¿O ya los precios de los anuncios promedio han caído un 16% y se van a mantener bajos para siempre? ¿Qué pensáis que podría pasar? Porque si eso pasa, podría ser un catalizador que ayude a aumentar los ingresos durante los próximos años. Bueno, os leo aquí abajo, ¿vale? Los comentarios, que me interesa mucho saber vuestra opinión. Bueno, chicos, y aprovecho para recordaros que si valoráis el esfuerzo,
pues podéis dejar un me gusta aquí abajo, que es la forma que vosotros tenéis de apoyarme y es totalmente gratuito. Podéis compartir el vídeo con alguien que creáis que le pueda interesar, ¿vale? Y os agradecería el apoyo en este vídeo en especial porque me ha costado bastante tiempo de preparación y lo he intentado hacer pues lo mejor posible. Entonces, bueno, vamos a seguir con el vídeo, no os quiero quitar más tiempo. Sobre el tema de gastos, que ya os he dicho que parece que se van a reducir para el año 2023. Esto nos lo daban en el guidance, ¿vale? En la guía. Pues nos dicen que estarán en el rango de entre 89.000 millones y 95.000 millones. Estamos hablando de gastos totales. Eso es una reducción respecto a los que nos habían dicho en los trimestres anteriores. Antes nos habían dado un guidance en el que los gastos iban a ser entre 94 y 100.000 millones, ¿vale? Y ahora van a quedar entre 89 y 95. Entonces, esto en mi opinión es positivo, la empresa va a gastar menos. Y si os estáis preguntando, lo hemos visto al principio del vídeo, pero bueno, por compararlo con este año, pues más o menos van a crecer algo, ¿vale? Este año han sido 87.660 y bueno, aquí veis el rango. Este año, comparado con 2021, por si os lo estáis preguntando, han aumentado un 23%. Vamos a hablar sobre el CAPEX. El CAPEX son las inversiones que hace la empresa, pero dentro de estos gastos de capital están incluidas pues varias cosas. Uno, las inversiones que son necesarias para mantener su negocio a flote, para que siga funcionando, que es lo que se conoce como CAPEX de mantenimiento, y después estaría también el CAPEX de expansión. Hay algunas empresas que dan los dos CAPEX por separado, aunque pocas, pero en el caso de Meta no es así, entonces nos lo dan todo junto. Y vemos que se ha incrementado muchísimo, desde 19.000 millones, que era en el año 2021, hasta 32.000. Eso es un incremento, así a ojo, del 60% aproximadamente. Aumentó muchísimo y se convirtió en una empresa intensiva en capital, diría yo. El CAPEX actualmente ronda el 27% de las ventas. Es bastante, ¿vale, chicos? Pero hay que tener en cuenta que buena parte de ese CAPEX es de expansión, es para hacer crecer su negocio. Se pueden hacer una serie de normalizaciones para intentar estimar cuál es el CAPEX de mantenimiento. Hay gente que coge las depreciaciones y las amortizaciones y lo utiliza como si sería un parche. Bueno, por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? Nos podemos hacer una idea. O también podríamos coger, para ver cuál es el CAPEX de mantenimiento y cuál es el de expansión, que está aquí todo metido, no está desglosado, pues podríamos coger estimaciones de analistas, ¿vale? Hay analistas en algunos research que te las pueden decir. Pero bueno, sobre el CAPEX lo que nos han dicho es que también reducen su guidance. Lo que nos habían dicho anteriormente era que iba a estar entre 34 y 37.000 millones y ahora nos dicen que va a estar en línea con lo que ha sido 2022 en un rango entre 30 y 33. Así que, bueno, en mi opinión esto es positivo, aunque debemos saber que igualmente sigue representando una parte importante de las ventas. Probablemente analicéis otras empresas. También es cierto que invertirán muchísimo menos que Meta. Meta lo que invierte es una locura, la verdad, y mucho de eso pues va a inteligencia artificial, a mejorar su negocio core, a data centers, ¿vale? No todo va al metaverso, evidentemente. Entonces, bueno, si salen bien todas esas inversiones, pues probablemente será positivo para el crecimiento de la empresa en el futuro. Bueno, vamos a seguir avanzando, que me enrollo. Toca hablar también del tema de las recompras de acciones. Como ya os habréis enterado la mayoría, pues Meta anunció un aumento en su programa de recompra de acciones de 40.000 millones de dólares. A precios actuales, con la subida que está teniendo la empresa, capitalizará medio trillón aproximadamente, pues eso representa en torno al 8% del market cap. Era en torno al 10% ayer, estoy grabando esto el jueves, ¿vale? Aunque vosotros lo veréis el viernes, pero tras la subida del 20%, pues representa alrededor del 8%. Y además de esto, pues del anterior programa de recompras, si no me equivoco, le quedaban unos 10 billions, según nos dijeron. Así que bueno, lo que han hecho es ampliar ese programa. Durante el año 2022 recompraron 27.956 millones en acciones propias, pero siempre en las empresas tecnológicas no nos tenemos que quedar únicamente con lo que recompran. En este tipo de empresas tecnológicas es muy común que tengan SBCs. Es una forma de pago, ¿vale? Que se utiliza y por el que se emiten acciones pues para pagar a empleados, a directivos, etcétera. Y las emisiones pues fueron bastante importantes, como veis, fueron 11.992 millones. Entonces, sí que disminuyó el número total de acciones en circulación, un 5,5%. Aquí os lo he puesto, ¿vale? De 2021, os he hecho aquí un pequeño pantallazo. Había 2.859 millones de acciones en circulación y ahora mismo hay 2.702. Entonces se han reducido en un 5,5%, pero tenéis que tener en cuenta que no se han reducido en todo este importe, ¿vale? Porque también se han emitido algunas por el camino.
Si no se hubieran emitido acciones, en vez de un 5,5%, pues la reducción hubiera sido mayor, a lo mejor un 8, lo podéis calcular, ¿vale? Un 9, una cosa así. Pero siempre las empresas tecnológicas tener esto en cuenta. Aún así, ya os digo que la reducción este año ha sido del 5,5% del número total de acciones en circulación. Bueno, la salud financiera de la empresa, ¿cómo está? Pues me he venido al balance. Tenemos en efectivo y equivalentes y marketable securities unos 40 billions, unos 40.000 millones. Aquí lo podéis ver. Los marketable securities son inversiones a corto plazo de la empresa, que son pues rápidamente realizables a efectivo, pues por ejemplo pueden ser inversiones en bonos, en acciones de otras empresas o cosas así, y luego el otro sería pues la caja, ¿no? Tienen unos 40 billions, como os digo, y después tienen deuda a largo plazo, que les apareció hace unos trimestres, si no recuerdo mal, que es alrededor de 10 billions. Entonces la empresa, si lo calculáis, tiene una caja neta de alrededor de 30.000 millones de dólares. Tiene más caja que deuda. Bueno, la salud financiera está bien. El tema del número de empleados que vamos a comentar crece, con los datos que nos han reportado a cierre de año, un 20%, pero hay que matizar algo aquí, ¿vale, chicos? Hay que hacer un pequeño apunte. La plantilla informada en estos resultados, que son hasta el cierre del año, pues aquí no están incluidos muchos de los despidos que hay anunciados. Ya sabéis que van a despedir a 11.000 empleados, que es el 13% de la plantilla. Entonces, no está reflejado, ¿vale? El número de empleados probablemente sea menor actualmente. Recordemos que estos resultados van hasta el cierre del 31 de diciembre. Y estamos en febrero ya. Y probablemente los próximos resultados que nos presenten, los del primer trimestre de 2023, pues el número de empleados sea menor. Vale, entonces tener en cuenta que no está reflejado en este número de empleados, como nos dicen ellos. Seguimos avanzando y toca hablar de lo que os había dicho antes. Ha habido una serie de costes de reestructuración que no deberían volver a repetirse, ¿vale? Debería ser algo puntual. Y bueno, ellos nos hacen pues una serie de, entre comillas, normalización, o nos dicen, mejor dicho, que su margen operativo, excluyendo este impacto, ¿vale? De gastos no recurrentes, pues el margen operativo hubiera sido de 13 puntos porcentuales más alto. Ya vimos que, bueno, no os lo he comentado, pero en este trimestre el margen operativo habría sido del 20% aproximadamente. Normalizando esto hubiera sido 13% más arriba. La tasa impositiva hubiera sido un punto porcentual más baja. Y el EPS, que hemos visto que había sido de 1,76 dólares, hubiera sido 1,24 dólares por acción más alto. Es decir, que hubiera sido de 3 dólares, como os decía al principio del vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por si le queréis echar un vistazo, pues lo tenéis en detalle. Os recomiendo también que os escuchéis la conference call o os la leáis porque es bastante interesante. Yo os he cogido algunos apuntes, pero siempre está bien leerla entera y que os miréis también los resultados con calma, ¿vale? Yo aquí os hago un resumen y os doy un poco pues mi visión de las cosas. No sé qué os está pareciendo este vídeo, chicos, espero que os esté gustando porque lleva bastante tiempo de preparación, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir con ello. ¿Qué más cosas nos han dicho? Las prioridades que tiene la empresa siguen siendo las mismas. La inteligencia artificial a día de hoy y más a largo plazo, pues todo el tema del metaverso, ¿no? Del que ya hemos hablado más veces. Por cierto, no os lo he puesto antes, pero evidentemente la parte de Reality Labs sigue generando pérdidas. Lo que está haciendo la empresa pues es financiar todas esas inversiones con la parte del negocio que sí que es rentable, que es la parte que genera, bueno, la parte de las aplicaciones, ¿no? De Family of Apps. Es la parte que es rentable y la otra parte, pues suponemos que será rentable en algún momento del futuro, pero de momento hay que financiarlo de alguna forma y si Meta no tuviera esa parte del negocio, pues evidentemente los márgenes y beneficios serían mucho más altos. Pero pensar que no es un gasto, sino que es una inversión a futuro. Toda esa parte, no tenemos una bola de cristal, pero vamos a intentar ser optimistas y pensar que el día de mañana generará grandes beneficios. Pero ya os digo que esto es algo a bastante largo plazo, todo el tema del metaverso. O a lo mejor queda en nada, ¿vale? ¿Quién sabe? En caso así, pues bueno, Meta seguiría teniendo su negocio core. Pero pensar que los márgenes y los gastos están inflados por esa parte, evidentemente, los márgenes están deprimidos y bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Cada vez muestran más contenido escogido por la inteligencia artificial. Esto ya os lo he comentado en más vídeos de los que hemos hablado de esta empresa, de Meta. Por ejemplo, para el contenido que nos muestran en los Reels, para lo que nos sale cuando entramos, por ejemplo, a nuestra aplicación Instagram o Facebook. Cada vez sale menos contenido de la gente que tenemos agregados como amigos o la gente que seguimos y la inteligencia artificial pues nos sugiere cada vez más contenido que cree que puede ser interesante para nosotros. Eso hace que
pasemos más tiempo en la plataforma, eso significa que los usuarios verán más anuncios y más tiempo en la plataforma pues significará mayores ingresos para la empresa, ¿vale? Nos quieren tener enganchados pues el máximo número de horas posible. Si tú pasas al día 3 horas en una red social, me da igual en cuál, me da igual en YouTube o la que sea, pues mejor que si pasas 1 hora y media, ¿no? Evidentemente. Bueno, el comentario que nos hacían de Reels. Reels son estos vídeos de formato corto que tienen pues en Instagram y también en el propio Facebook. Y es interesante, ¿vale? Porque parece que hacia donde estamos migrando es hacia este contenido rápido, estos vídeos en formato vertical que son de duración corta. En YouTube son hasta de 1 minuto, por ejemplo. Y parece que es hacia donde estamos migrando, ¿vale? Algo parecido a lo que sería TikTok, que ya veis que tanto Instagram, Facebook como YouTube pues lo han copiado. Las reproducciones de Reels en Facebook e Instagram se han más que duplicado durante el último año. Están haciendo bien las cosas, parece que van mejorando pues poco a poco su algoritmo y cada vez pues se ven más, ¿no? Este tipo de vídeos. Esto es importante. Os diré que a nivel de usuario yo he utilizado todas las redes sociales, ¿vale? Tanto Facebook, Instagram como TikTok y YouTube, y me parece que el algoritmo, el mejor de todos y el que más te engancha, sí que es cierto que es el de TikTok. Aunque también os digo que sí que he notado mejora, tanto en Reels como en los Shorts de YouTube. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando esto, pero a día de hoy me parece que sigue siendo el mejor, o el que más trabajado está, el de TikTok. Pero a lo mejor esto en el futuro no es así. Chicos, ellos están trabajando en mejorarlo. Bueno, mientras que el componente social de las personas que vuelven a compartir Reels ha crecido aún más rápido y se ha más que duplicado en ambas aplicaciones, Instagram y Facebook, solo en los 6 últimos meses. Se ha duplicado el tema de compartir Reels, ¿vale? Muy importante. Algo también interesante y que creo que aquí se ve la visión a largo plazo de la empresa. Lo comenté en su día ya hace tiempo, pero vamos a volver a comentarlo porque creo que es muy importante. Os he copiado aquí el comentario tal cual lo han dicho en la call y ahora lo explicamos un poquito. El próximo cuello de botella en el que nos estamos enfocando para continuar con el crecimiento de Reels es mejorar la eficiencia de monetización o los ingresos que se generan por minuto de Reel visto. Actualmente, la eficiencia de monetización de los Reels es mucho menor que Feed. ¿Vale? Feed es, pues por ejemplo, cuando tú te metes en Instagram y vas bajando, ¿no? A ver qué contenido te aparece ahí. Y Reels son estos vídeos que vas deslizando al estilo TikTok. Vale, pues la monetización en Feed y también en las historias es mucho más alta, llevan muchísimo más tiempo, está más perfeccionada y es mucho mejor que en los Reels, que es algo más nuevo y que todavía están viendo cómo monetizarlo mejor. ¿Y qué es lo que está pasando? Que como están potenciando esa parte para que crezca, esa parte de Reels, de estos vídeos de formato corto, le están quitando tiempo de reproducción a las otras cosas, ¿no? A lo que serían las historias y también a lo que sería el feed. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que al estar moviendo a la gente hacia Reels, que todavía a día de hoy no monetiza tan bien como el resto de partes de las redes sociales, ¿vale? De Facebook y de Instagram, lo que os he dicho antes, historias y feed, pues estás cambiando un poco la composición del tiempo que pasan los usuarios y eso es menos rentable para ti. Es decir, a corto plazo te estás tirando piedras a tu propio tejado. Es por una buena causa y para hacer crecer Reels. Y esto en el futuro pues se supone que te dará pues unos mayores ingresos, ¿vale? Pero esto actualmente hasta que Reels no monetice mejor o tan bien como lo hacen por ejemplo las historias y feed, es un viento en contra. En mi opinión es necesario y tienen ahí una visión a largo plazo muy clara, porque están pensando en el futuro y no en presentar unas mejores cuentas en el próximo trimestre. Ellos podrían ganar más dinero si no le diesen caña a los Reels, pero yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Si es hacia donde se está moviendo la gente. Bueno, no sé si me he explicado muy bien, espero que lo hayáis entendido, y esto es algo similar a lo que está haciendo Alphabet también con los Shorts. Lo que hacen primero es hacer crecer mucho. Hicieron lo mismo, ¿vale? En Facebook también con las historias, cuando hicieron esa migración, ¿no? Y las incorporaron copiando pues a Snapchat, ¿no? Hace años cuando también decían que Meta estaba acabada. Bueno, pues primero hacen crecer mucho y después, una vez que ya has crecido mucho, pues te centras en la monetización. Y algo similar es lo que está haciendo Meta. En mi opinión hacen bien y están pensando en el largo plazo y no en el próximo trimestre. Sobre los Reels, otro pequeño comentario. Estamos progresando aquí y nuestra eficiencia de monetización en Facebook se ha duplicado en los 6 últimos meses. Poco a poco van mejorando la monetización, ya os digo, es importante, aunque en el corto plazo está siendo un viento en contra porque no monetizan todavía tan bien como van a monetizar en el futuro. Pero es bastante prometedor. Mayores retornos.
Seguimos invirtiendo en inteligencia artificial y estamos viendo que nuestros esfuerzos dan sus frutos aquí. En el último trimestre los anunciantes vieron un 20% más de conversiones que el año anterior, algo muy positivo, y combinado con la disminución del costo por adquisición, esto ha resultado en mayores retornos de la inversión publicitaria, algo interesante para los anunciantes y que quieran seguir anunciándose en las plataformas de Meta. Dato positivo. El ecosistema de realidad virtual más amplio continúa creciendo. Ahora hay más de 200 aplicaciones en nuestros dispositivos de VR que han generado más de 1.000 millones en ingresos. Este es el último comentario que ya os había cogido de la llamada de resultados. Y bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la nueva orientación que parece que tiene la empresa, ¿no? Parece que nos han dicho que va a ser el año de la eficiencia, van a gastar menos y desperdiciar menos dinero. Desperdiciar lo digo entre comillas, ¿vale? Pero parece que al menos van a gastar con más cabeza e invertir con más cabeza. Y esto parece que es algo pues que le ha gustado al mercado y ya veis que se lo ha tomado bien. Seguiremos comentando, pues como siempre, a medida que vaya presentando más resultados la empresa y se conozcan más datos, pues para ver cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Pero en mi opinión, este es un paso en la buena dirección. Es algo que, como ya sabéis y comenté en anteriores vídeos hace muchos meses, pues se venía pidiendo, ¿vale? Muchos inversores, entre los que me incluyo, pues veníamos pidiendo un paso en esta dirección y parece que lo están dando. Así que, bueno, la respuesta del mercado ha sido buena, quizás ha sobrereaccionado, ¿vale? Una subida del 20% en un día es mucho, no lo sabemos, pero en mi opinión esto es positivo para el largo plazo. Bueno, y no me enrollo más, chicos, no os quiero quitar más tiempo. Recordad, como siempre, que podéis apoyarme con un buen like, suscribiéndose al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo.